Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 283,000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 120 presos políticos que se encuentran en las cárceles desde hace varios años y la libertad de los 26 rehenes electorales que fueron capturados desde el 28 de mayo y que el régimen de Ortega cumpla con los acuerdos que suscribió con la Alianza Cívica en marzo de 2019 para restituir todos los derechos constitucionales y suspender el golpe de Estado que ha conculcado todas las libertades en el país. Este jueves, 629 de los 688 eurodiputados, o sea, una mayoría superior al 90%, que representa a todas las corrientes políticas en Europa, votó una resolución de condena a la dictadura, que será debatida este lunes por los cancilleres de los 27 gobiernos de la Unión Europea. La resolución solicita a los gobiernos europeos rastrear el dinero de la corrupción de Ortega y Murillo y de los operadores del régimen y demanda la liberación de todos los presos políticos y los rehenes electorales para despejar el camino hacia una reforma electoral. De lo contrario, si en Nicaragua no hay elecciones libres el 7 de noviembre, si Ortega persiste en reelegirse sin competencia política y sin democracia, su gobierno tampoco tendrá un reconocimiento diplomático de los gobiernos europeos en 2022. Esta es la misma advertencia que ya han hecho los gobiernos del continente americano que en la Organización de Estados Americanos votaron en contra de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen. Las elecciones del 7 de noviembre ya han sido liquidadas por el miedo y la cobardía de Ortega y Murillo a someterse a la voluntad popular. Las elecciones ya están muertas desde el momento en que el régimen secuestró a 6 precandidatos presidenciales y a 14 líderes opositores para eliminar la competencia política. Por lo tanto, los nicaragüenses no tenemos que esperar hasta el 7 de noviembre para conocer cuáles serán las consecuencias de tener un gobierno sin legitimidad. Es cierto que Ortega y Murillo y la familia gobernante están dispuestos a atornillarse en el poder a costa de la destrucción del país, pero la cúpula del gobierno, me refiero a los ministros y embajadores del régimen, a los generales del ejército y la policía, a los magistrados de los poderes del Estado, a los diputados y los alcaldes y los mismos empresarios sandinistas, deberían estar advertidos de que ellos también gobernarán sin legitimidad. Esta será la consecuencia de la autoexclusión de Nicaragua por el totalitarismo de Ortega y Murillo de los principales organismos internacionales, incluyendo a los organismos multilaterales y regionales de crédito. Los integrantes de la cúpula gubernamental deberían preguntarse ahora, no después del 7 de noviembre, ¿quiénes son los gobiernos del mundo que van a reconocer a la dictadura Ortega y Murillo en 2022? Los gobiernos títeres de Rusia, en Osetia del Sur, Abjasia y Crimea, los aliados ideológicos de Ortega en América Latina, en Venezuela, Cuba y Bolivia. Pero ¿cuál será la viabilidad de un gobierno paria, sin legitimidad nacional ni internacional, que no le podrá ofrecer alguna solución a los problemas sociales y económicos del país? Eso es lo que deben responder ya no Ortega y Murillo, sino sus ministros y magistrados, sus generales y empresarios, que están incurriendo en un acto deliberado de complicidad al someterse a la ambición de una dictadura familiar que puede prolongar su agonía por algún tiempo, pero nunca resolverá su crisis terminal. Esta noche tendremos una entrevista con el eurodiputado Leopoldo López Gil, del Partido Popular de España, sobre la resolución del Parlamento Europeo. Le presentaremos el testimonio de 4 exmilitantes sandinistas sobre cómo funciona el fraude electoral en las juntas receptoras de votos.
Hablaremos sobre el rebrote de la COVID-19 con el doctor Eddie Valverde de la Unidad Médica Nicaragüense, mientras el MINSA calla y el discurso de odio de la vicepresidente amenaza a médicos y periodistas que promueven la prevención de la pandemia. Tendremos una entrevista con dos líderes empresariales de Centroamérica que advierten sobre un paro total de inversiones en Nicaragua como consecuencia de la crisis política. Hablaremos con los exiliados de Carazo en San José, Costa Rica, que cada 8 de julio rinden tributo a las víctimas de la masacre y la operación limpieza en ese departamento. Y al final del programa, las noticias satíricas en la Última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El Parlamento Europeo aprobó una resolución con el 92% de sus miembros demandando a la Unión Europea sancionar a Daniel Ortega y Rosario Murillo y rastrear el dinero de los operadores del régimen orteguista en el mundo para proteger al sistema financiero internacional frente a las operaciones ilícitas del régimen y sus colaboradores. Los eurodiputados demandaron la liberación de todos los presos políticos y que la Unión Europea amplíe rápidamente la lista de personas y entidades que deben ser objeto de sanciones, incluidos el presidente y la vicepresidenta de Nicaragua y su círculo de allegados. El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, conformado por los cancilleres de los 27 países agrupados en el organismo, se reunirá este lunes en Bruselas para debatir sobre la crisis de Nicaragua y la resolución del Parlamento Europeo. El rebrote de la COVID-19 que sufre Nicaragua ha copado las salas especializadas de los principales hospitales públicos y privados del país. Hospitales públicos como el alemán Lenín Fonseca y Bell Spice reportan un aumento de las hospitalizaciones por coronavirus a un promedio de 80 casos diarios en las últimas 3 semanas, lo que representa el doble de lo registrado antes del rebrote. Hospitales privados como el Vivian Pelas se ha visto obligado a abrir salas especiales para atender la creciente demanda de pacientes con COVID-19. La Unidad Médica Nicaragüense reactivó las líneas telefónicas para brindar orientación a la población sobre las medidas de prevención, mientras el Ministerio de Salud sigue callando sobre la situación en los hospitales y el fallecimiento de más trabajadores de la salud. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, amenazó a médicos y periodistas independientes por publicar supuestas noticias falsas sobre la crisis de salud que vive Nicaragua por informar en torno a la pandemia de la COVID-19. Murillo dijo que los comunicadores podrían ser castigados con la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza, si continúan brindando información proveniente de falsos médicos y con falsos pronósticos, dijo Murillo. En una nueva etapa de la escalada represiva del régimen, fueron encarcelados el precandidato presidencial Medardo Mairena del Movimiento Campesino y los líderes de esa organización Freddy Navas y Pedro Mena. También fueron capturados los dirigentes estudiantiles Lester Alemán y Max Jerez. Todos los encarcelados se encuentran en un proceso de investigación de 90 días, acusados de haber violentado la denominada Ley 1055 de soberanía, que criminaliza el reclamo de elecciones libres. Con estas nuevas capturas, aumenta a 26 los rehenes electorales del régimen en esta nueva ola represiva, entre estos 6 precandidatos presidenciales, dirigentes opositores, empresarios y periodistas. Lesbia Alfaro Silva y Heidi Mesa Torres, madres de los dirigentes Lester Alemán y Max Jerez respectivamente, denunciaron que las autoridades del Nuevo Chipote no las dejan ver a sus hijos, ni tampoco les permiten llevarles agua, alimentos y medicinas. Lesbia Alfaro relató que su hijo fue golpeado por los agentes al momento de su arresto. En ambas capturas, la policía allanó las viviendas sin presentar una orden judicial que avalara el operativo. El movimiento campesino reveló que luego de las capturas de sus dirigentes, valoran si vale la pena permanecer en el proceso electoral, dado la falta de garantías para los opositores. Porque lo llevan a empujones. Cuidadito, me golpeas a mi hijo, le dije yo. No me lo golpees, pero en eso lo llevan, mira. Yo miré que con aquella furia. Y entonces lo único que él me grita y me dice, Jehová vence, madre, 2 veces.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia propondrá este martes a la doctora María Asunción Moreno como precandidata presidencial de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. La plataforma opositora se vio forzada a suspender nuevamente su mecanismo de escogencia de candidatos presidenciales a diputados y al Parlamento Centroamericano, luego de las nuevas capturas por parte de la dictadura, cuando faltan menos de 3 semanas para la inscripción de candidatos en el Consejo Supremo Electoral. Una hora después de que la doctora María Asunción Moreno confirmara a través de Twitter la postulación de su precandidatura presidencial en AC por L, el Ministerio Público controlado por el régimen la citó para este lunes a una entrevista, sin que se le detallen sobre qué caso o proceso está siendo investigada. La doctora Moreno reaccionó a la citatoria con un nuevo mensaje en Twitter que dice: ¿Cómo va a ser el régimen? ¿Va a encarcelar a toda Nicaragua? Hay que parar las detenciones. Jorge Canawati, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, dijo en una entrevista que la situación en Nicaragua con respecto a la libertad de expresión ha alcanzado un nivel extremo. Según Canawati, la presión de Daniel Ortega sobre los medios de comunicación del país se tornó mucho más dictatorial en 2018 con las revueltas populares. En Haití, 28 efectivos, 26 de los cuales eran militares retirados colombianos y 2 estadounidenses de origen haitiano, conformaron el grupo armado que asesinó a tiros al presidente de Haití, Jovenel Moïse, e hirió gravemente a la primera dama, Martine Moïse, cuando ambos se encontraban en la residencia presidencial, informó la policía de ese país. Las autoridades informaron que 3 de los militares colombianos murieron en un tiroteo durante el operativo de captura, 15 se encuentran retenidos y 8 siguen prófugos. Haití, quien vive una severa crisis política y económica, se encuentra paralizada en sus actividades y bajo estado de emergencia luego del atentado. Las autoridades del gobierno colombiano informaron que colaborarán plenamente con las investigaciones para determinar las circunstancias de la participación de militares retirados de este país en el magnicidio. Este domingo, miles de cubanos protestaron en contra del gobierno exigiendo cambios políticos en la isla. Las protestas iniciaron en los poblados de Palma Soriano y San Antonio de los Baños, y luego se extendieron a más de 33 ciudades del país, incluyendo Santiago de Cuba en el oriente y La Habana en el occidente. Abajo la dictadura y libertad, gritaban los manifestantes de los videos que circulaban en redes sociales. Esta es la protesta antigubernamental más grande que se registra en el país caribeño desde agosto de 1994. Desde que comenzó la pandemia de la COVID-19 en marzo de 2020, la escasez de alimentos y medicamentos ha agudizado el malestar social en contra del gobierno. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, movilizó a sus fuerzas represivas y convocó a sus partidarios a combatir las protestas que exigen el fin de la dictadura cubana. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, informó de detenciones arbitrarias de manifestantes cubanos a través de su cuenta de Twitter. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora nos comunicamos hasta Madrid, España, con el eurodiputado Leopoldo López Gil del Partido Popular, para conocer más a fondo sobre la resolución de condena al régimen de Ortega que aprobó este jueves el Parlamento Europeo y la reunión del Consejo de Europa que se llevará a cabo mañana lunes. Eurodiputado, este jueves el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre Nicaragua demandando la liberación de todos los presos políticos, sanciones individuales contra Ortega y Murillo y una reforma electoral con 629 votos a favor y solamente 20 en contra. ¿Cómo se logra un consenso tan amplio entre las distintas formaciones políticas de centro, de izquierda y de derecha sobre Nicaragua? Bueno, esto es algo bastante difícil de lograr. De hecho, creo que es la primera vez que logramos todo el grupo socialista se haya unido también a nuestras propuestas, que usualmente cuando se trata de temas
sobre los derechos humanos en países como Venezuela, como Cuba, siempre encontramos puntos de desencuentro, y aquí tal es digamos, el convencimiento, la claridad de la evidencia, que todo el mundo estuvo de acuerdo con esta resolución. Es algo, como dije antes, bastante inusual, y yo diría que un gran triunfo para los demócratas de Nicaragua el haber logrado un respaldo como el se ha logrado en este momento en el Parlamento Europeo. Mañana lunes está convocado el Consejo de Europa. No está claro si el tema de Nicaragua está en la agenda. La pregunta es si este consenso que existe entre los parlamentarios y los grupos políticos se proyecta también en los ministros de Relaciones Exteriores de los gobiernos europeos. Yo me imagino que sí. Como usted bien sabe, o probablemente su público no lo sabe, pero hay que informarle, las sanciones al final de cuentas requieren de la aprobación de los Estados miembros, porque es la Comisión Europea la que impone las sanciones, sean estas de carácter individual o carácter societario. Creo que hay mucho consenso en este momento por hacer algo por la población de Nicaragua. Lo que estamos viendo a través de los medios de comunicación es verdaderamente inaceptable, y por lo tanto no creo que los ministros, ningún ministro de cualquiera de los 27 Estados miembros se le ocurra no estar de acuerdo con la decisión del Parlamento de solicitar más sanciones y mayor, digamos, disciplina para que los nicaragüenses no sigan sufriendo lo que están sufriendo por la represión de su régimen. Una de las recomendaciones específicas del Parlamento es establecer un mecanismo para rastrear el dinero de la cúpula del orteguismo. ¿Cuál es el objetivo final y qué mecanismos específicos tendría, en este caso, el Consejo de Europa para hacer esa labor? Bueno, los mecanismos, usualmente, pues las solicitudes de todo el aparato financiero que existe en la Unión Europea, es decir, bancos, compañías anónimas, etcétera, que tienen que declarar de dónde provienen ciertos fondos, a quién benefician, etcétera, etcétera. Se comenta mucho y lo queremos comprobar, que hay ahora una exportación inusitada de oro desde Nicaragua hacia Europa, hacia otros países, y que el origen de este oro realmente no es una extracción de tierras nicaragüenses, sino que es más bien un oro que sale de territorio venezolano de forma ilícita, ilegal, y para blanquearlo pasa por Nicaragua y lo están blanqueando. Si esto es así, lo podemos comprobar, pues serán sancionadas las compañías vinculadas a estos movimientos, al igual que otras compañías vinculadas a la comercialización de combustibles, etcétera, que ya sabemos de dónde vienen y a dónde van los fondos. Ahora, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa aplicaron sanciones económicas y políticas muy severas y muy amplias contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Sin embargo, Maduro sigue atornillado en el poder. ¿Qué lecciones se aprenden sobre la efectividad o no efectividad de las sanciones en Venezuela para ahora aplicarlas en el caso de Nicaragua? Bueno, es un clamor, en este caso muy personal mío, de solicitar más disciplina y mayor, digamos, contundencia por parte de las organizaciones internacionales, no solamente la Unión Europea y la Comisión de Europa, sino también la Corte Penal Internacional, las Naciones Unidas a través de la Comisión para los Derechos Humanos, todos los que están encargados de hacer una vigilancia para que en el mundo entero se cumplan con los derechos fundamentales del hombre, que es una declaración universal, y que lamentablemente nosotros no contamos
instrumentos suficientemente contundentes para imponer la obligación o obligatoriedad de cumplimiento por parte de los estados, que en este caso estados rebeldes, como puede ser el caso del régimen de Maduro o el régimen de los Castro en Cuba, o en este caso el régimen de Ortega en Nicaragua. El objetivo final de esta presión política y económica apunta a abrir un cauce de reforma electoral para que en Nicaragua puedan realizarse elecciones libres. ¿Esta presión está enfocada hacia el 7 de noviembre, que es el día de la elección, o antes del 7 de noviembre? No, yo espero que antes, porque después del hecho va a ser simplemente lamentar, ¿no? Yo creo que hay que tratar de impedir que se llegue a un fraude cuyo único objetivo es la permanencia en el poder por parte de estos personajes, y que se logre realmente. Hay una oportunidad para hacer unas elecciones transparentes todavía, con dificultades, lo entendemos, pero Nicaragua afortunadamente no está todavía en los estados digamos, de desamparo en que está Venezuela o que ciertamente está Cuba. ¿No? En el caso de Nicaragua todavía habría la oportunidad de imponer suficiente, digamos, respeto al proceso electoral para que se pudiese llamar elecciones democráticas. Ahora, si Ortega se reelige el 7 de noviembre sin competencia política y sin democracia, a pesar de este clamor nacional e internacional, ¿qué reacción podría esperarse de los gobiernos de la Unión Europea en cuanto a que si le otorgarán o no un reconocimiento diplomático a ese tipo de gobierno? No, está incluido en esta resolución. Obviamente, si uno no reconoce un proceso, tampoco puede reconocer el producto de ese proceso. O sea, si no se reconocen las elecciones como unas elecciones legítimas, pues mucho menos se puede reconocer el gobierno que resulte de esas elecciones. Eso es lo que dice el eurodiputado Leopoldo López Gil, y estaremos pendientes de las deliberaciones del Consejo de Europa mañana lunes. Continuamos con la maquinaria del fraude del FCLN en las juntas receptoras de votos. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. A menos de 4 meses de las elecciones del 7 de noviembre, no solamente ha sido eliminada la competencia política y está prohibida la observación nacional e internacional, sino que también se mantiene invariable el control que ejerce el Partido Frente Sandinista en todos los niveles del proceso de votación. Pero ¿cómo funciona la maquinaria del fraude electoral en las juntas receptoras de votos? Veamos el testimonio de 4 exmilitantes sandinistas sobre lo que ocurrió en las juntas receptoras de votos en las elecciones de 2008, 2011 y 2016. Era tipo 1 de la tarde, me recuerdo, y habían apenas 71 votos, cuando en una junta receptora de votos tenés 400 boletas y son 400 votos los que tiene que haber en cada junta receptora de votos de las 14.000 que tiene el país. Yo ya sabía que en ese momento a mí me iban a decir, vas a tener que marcar boletas. Magdiel Galeano fue militante del Frente Sandinista. Participó en 3 comicios electorales, una elección municipal y 2 presidenciales. A partir de 2006 yo me involucro en los temas electorales, participo en las mesas como presidente. Trabajó en las mesas electorales en el municipio del Sauce León y en la ciudad de Managua. En su trabajo político con el Frente Sandinista, fue testigo de cómo se organizaron fraudes electorales. En las elecciones del 6 de noviembre de 2016, fungió como presidente de la Junta Receptora de Votos del barrio La Luz en Managua. En el 2016, indiscutiblemente fue un 28% de votantes. Ahí hubo un 62 y pico % de que no fue a votar y nos tocó marcar. Nos dijeron a las 5 de la tarde voy a marcar
para darle, al final le diéramos los 71 votos, se le dio al PLI y el resto se le acumuló al Frente Sandinista, que se hicieron 395 votos. De los 395 se le dieron 71 al PLI y al resto no se le dio voto. Las orientaciones para ello es como, si no llegó a votar, votar. Si está muerto y puedes votar, votar. Si puedes anular el voto, ¿cómo anular el voto del contrincante? Entonces manchar por otro lado o sacarlo del círculo. Juniet Brenes se crió en el seno de una familia sandinista. A los 12 años comenzó a participar en las actividades culturales del FSLN. Fue empleada en el Poder Judicial tras la llegada de Ortega al poder en 2007 y se involucró en el trabajo político del Frente Sandinista. Participó en las elecciones municipales de 2004 y 2008 y luego en las presidenciales de 2011. Participé como fiscal amiga en muchas elecciones municipales y como también en la organización de movilización de los territorios. Brenes se retiró del FSLN después de las elecciones de 2011. El que estaba en mi terna, por así decirlo, que era del frente, era de la juventud, él estaba tachando a diestra y siniestra, o sea, era con una agilidad que yo me quedé wow. Y fueron 198 personas votantes. Quedaron más de 200 sin votar. Y tal vez él podría haber hecho 100 votos entre anulación y voto. Logré a viva voz y a poder ver también, ¿verdad?, toda la anomalía. Cuando se descuidaban los observadores internacionales, cuando se descuidaban los fiscales, incluso parte de los del CNU, los procuradores, miré cómo daban doble boleta. La elaboración del perfil de los votantes y los programas asistencialistas promovidos por el partido de gobierno son estrategias que, según exmilitantes sandinistas, preceden el fraude. Nosotros pasamos preparándonos casi un año para eso. Ya sabíamos qué teníamos que hacer para defender la revolución, para defender al partido. Algo muy importante dentro de las filas del partido era mantener el tendido electoral. Estar pendiente de quién se iba fuera del país, quién cambiaba de domicilio, dentro del mismo municipio o quien se fuera del país. Nosotros teníamos, le llamábamos un bolsón, en donde teníamos a la mayoría de los militantes y, por ejemplo, si alguien se iba y me comunicaban, entonces yo ahí nomasito iba donde la otra persona a conversar con ella para reponer a ese miembro. Juana y María son dos exmilitantes del Frente Sandinista que trabajaron en la caracterización de votantes y en la organización para garantizar el tendido electoral. Ambas decidieron ocultar su identidad para resguardar su seguridad y la de sus familias. Ellos llevaban a las personas a votar, a los que eran sandinistas. Siempre había alguien que decía, no ha venido el fulano, vamos a ir a traerlo. Hay que mandarle un carro o una moto, pero hay que ir a traerlo. Y son los primeros en ir a votar. Somos, porque yo era una de las primeras o la segunda en la fila para ir a votar. Los programas asistencialistas del FSLN forman parte de la campaña electoral para atraer a los votantes indecisos. Los proyectos vienen cada elecciones y los proyectos van donde no se necesitan, sino donde tenés más porcentaje electoral. Hay comunidades que reciben hasta 3, 4, 5 proyectos y hay comunidades en donde no hay agua, no hay electrificación, no hay letrina, no hay nada y esa no la miran porque no van a sacar tal vez ni siquiera unos 50 votos. Teníamos que tener una lista en el cual verificábamos qué personas de que habían sido beneficiarias o que eran parte del partido llegaban a votar. Entonces eso nos ayudaba a nosotros a poder tener un registro de qué personas realmente estaban apoyando al partido y qué personas no, para la hora de solicitar cualquier beneficio, ya sea cartaval, ya sea su carnet de militancia, ya sea participar en cualquier proyecto. Entonces nosotros pues dábamos seguimiento a eso. En el día de las votaciones, el fraude electoral del FSLN se consuma en los centros de cómputos habilitados por el Consejo Supremo Electoral. Ahí es la segunda parte y es donde se termina de completar el fraude.
que es donde te van metiendo los datos. Entonces ahí vas a entrar, llevas los datos, llevas cierta cantidad, los votos, algunos votos nulos para hacer creer que otros partidos tuvieron en el centro de cómputo, le vas montando números, o sea, le vas poniendo votos. Las elecciones municipales de 2008, en las que el FSLN alteró los resultados en más de 40 municipios, fueron un parteaguas para perfeccionar los mecanismos del fraude electoral. La complicidad se extiende desde la militancia sandinista en los barrios hasta el más alto nivel del Consejo Supremo Electoral. Dentro de las filas del partido es un engranaje que viene de los barrios. Ese engranaje es como muy difícil de desarraigarlo porque en cada cuadra, antes CLS, CDS, secretario político, adjunto del político, o sea, dentro de una manzana puede haber hasta 24 personas que están siempre pendientes de todo lo que sucede en esa cuadra, en el municipio. Desde el 2007 seguimos en campaña política, nunca se ha dejado de estar en campaña. Yo considero que todo este fraude comienza desde 2011, cuando iniciamos el proceso de capacitación para defender el voto. Esas votaciones del 2011 fueron decisivas para saber de qué manera robarse las elecciones. Fueron decisivas para poder crear un tejido electoral donde podías tener personas del Frente Sandinista como fiscales de otros partidos políticos, como procuradores de centros de voto, como policía electoral y así sucesivamente. La rebelión cívica de abril 2018 demandó un cambio democrático, con la despartidización del poder electoral a través de elecciones libres y transparentes. Como parte de esa estructura que fui, te sentís solo, vos querés decir algo, pero no puedes porque sabes que te va a pasar algo. Pero ya cuando vi a todo un pueblo, pues obviamente no me iba a quedar yo de brazos cruzados sabiendo todo lo que había pasado. Los exmilitantes sandinistas han sufrido graves amenazas en su contra por disentir del partido de gobierno. Luego empezaron las amenazas muy crueles, porque era de, sabemos dónde están tus hijos, vamos a visitar a tus hijos y bueno, cosas que no puedo ni repetir. Que ya nos tenían identificado como disidentes, entonces si participamos en las marchas ya sabían quiénes éramos. Si en mi casa que pusimos una bandera azul y blanco, una bandera de Nicaragua, eso significó después andar en lista, eso significó que nos amenazaran en las noches con que nos iban a quemar, eso significó también, en mi caso, tener que mudarme de mi casa. A 4 meses de las elecciones generales del 7 de noviembre, el gobierno ha encarcelado a 6 precandidatos presidenciales y 14 dirigentes cívicos, anulando la competencia política. Aún sin observación internacional, con el Consejo Supremo Electoral y bajo estado de sitio policial, el FSLN mantiene invariable su estrategia del fraude. Si toda la gente va a votar, vos no podés hacer un fraude porque te dan 400 boletas en una junta receptora de voto. O sea, si la mayoría de estas personas va a ser difícil anular un voto. Y lo otro es que el que vaya a participar en el partido político como oposición tiene que tener todo su tendido electoral completo. Y en este momento no veo esa preparación. El fraude se va, de una u otra manera lo van a hacer. Después de haber militado 40 años, veo que todos los sueños se derrumbaron, porque no era lo que esperábamos. Soy el único de la familia que está fuera de las filas del Frente Sandinista. Para mí ya no es partido político, para mí es una organización terrorista. Necesitamos la democracia, necesitamos estar en un país de seguridad donde tu opinión política o tu ideología no signifique que vayas a la cárcel o que te vayan a matar. Necesitamos tener esa libertad de democracia y entregarle a la generación que viene un mejor país. Continuamos con el doctor Eddie Valverde y el rebrote de la COVID-19 ante la indolencia oficial.
Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. Y ahora nos comunicamos con el doctor Eddie Valverde, cirujano gastrointestinal, especialista en endoscopía, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, para analizar el rebrote de la COVID-19 que sigue cobrando víctimas, mientras el Ministerio de Salud calla y las más altas autoridades del gobierno amenazan a los médicos y a los periodistas que promueven la prevención de la pandemia. Doctor, esta semana en los medios de comunicación independientes se han publicado reportes sobre un incremento considerable de las hospitalizaciones por la COVID-19. ¿Qué información tiene la Unidad Médica Nicaragüense sobre esta situación? Antes de responderle la pregunta, nosotros estamos sumamente dolidos. Esta madrugada de sábado falleció una colega muy amada por nosotros, una persona que deja en la orfandad 2 criaturas, y esto es lo que provocan pues estos carnavales siniestros del régimen, que personal nuestro, tenemos la mortalidad de personal médico y paramédico más alta de toda la región centroamericana, ya vamos arriba de los 140 fallecimientos, y deja esto un vacío profundo en su familia, quedan gente en la orfandad, y esto sigue siendo nuestro llamado. Muchas veces las personas no están conscientes de lo que está ocurriendo. Hay dos realidades, lo que pasa en las calles de Nicaragua y lo que ocurre dentro de las unidades de salud. Mientras en las unidades de salud hay personal que se juega la vida tratando de salvaguardar a decenas de nicaragüenses que ahora mismo están en los cuidados intensivos, están bajo intubación con un pronóstico muy malo, con su familia angustiada. Hay otra cantidad de personas pues que no saben que esto está ocurriendo y continúan en una falsa normalidad, lo cual está conduciendo a un desastre sanitario para nuestro país. ¿Esa persona que usted está describiendo estaba asignada a algún hospital, a algún centro de salud? ¿Está hablando de una trabajadora de la salud? Sí, estaba hablando de una colega nuestra que trabajaba para instituciones del Seguro Social, que atendía pacientes asegurados y que pues siempre dio la cara con los rebrotes de COVID, como en este caso, y por eso nosotros como gremio médico que estamos en la primera línea y que nos ha tocado ver fallecer personas, que nos ha tocado arriesgar nuestra vida para tratar de salvar a otro, creo que tenemos la credibilidad y la moral para decir que se necesitan en este momento políticas estatales de cuarentena nacional, políticas estatales para parar todas esas cantidades de actividades recreativas, actividades de ocio y aún actividades proselitistas que hace el régimen, que es el único que tiene, se ha dado el derecho, ¿verdad?, de poder hacerla, porque está conduciendo a una cantidad cada vez más grande de enfermos, a una cantidad cada vez más grande de personas hospitalizadas y el fallecimiento de gente, sobre todo en edades jóvenes. Ahora, las autoridades del Ministerio de Salud no han brindado ninguna información sobre este rebrote que se refleja en un incremento de hospitalizaciones en el Hospital Alemán, en el Infoseca, en hospitales privados, en hospitales de los departamentos del país, a pesar de que los médicos que están ahí, trabajadores del sector público, conocen de esa información. ¿A qué responde este silencio de las autoridades? Una política oficial de mentira. Cuando se vive en dictadura, la narrativa oficialista está siempre ligada a los intereses de los gobernantes y no de los gobernados, en este caso no de la nación. En cualquier lugar del mundo civilizado, el gremio médico, tanto el que trabaja para el Estado como los médicos independientes, están en una sola línea, porque una epidemia, un desastre nacional como es el COVID-19, ni siquiera lo puede enfrentar solo el gobierno. Necesita de la sociedad civil, necesita del gremio médico, necesita de la iglesia, necesita de cualquier expresión de organización social. Sin embargo, en Nicaragua lo que ha existido es una política de negación, de persecución, de despido a quienes simplemente hemos demandado que se adopten políticas de salud, que es obligación del Estado nicaragüense garantizarle al pueblo lo que se conoce como salud pública, protección a los trabajadores, vacuna.
Por ejemplo, en el caso de nuestra colega fallecida, a pesar de estar en la primera línea de atención, porque su especialidad era de alto riesgo, no había recibido ni una dosis de vacunación. Nosotros hemos estado haciendo una encuesta, un survey dentro de los médicos privados de los hospitales del Pacífico de Nicaragua, principalmente de Managua, y el 90% no ha recibido ni una sola dosis de vacunación. ¿Cómo se espera enfrentar entonces este desastre epidemiológico si no se está protegiendo ni siquiera al personal médico? Este ocultamiento de información, este falseamiento de cifras, el mismo programa lo ha dicho, solo se reportan el 2% de los fallecimientos para el Ministerio de Salud. Trae consecuencias, no es una simple travesura. La primera consecuencia es que la gente, al no haber ese liderazgo estatal, asume una conducta de irresponsabilidad. Esta información falsa que da el Estado trae consecuencias tenebrosas, porque la gente entonces piensa que ya lo del COVID pasó, que ya no hay ningún problema y que puede seguir en su vida de jolgorio sin ningún cuidado. Esto conduce a mayores rebrotes. Lo segundo es que no se asignan recursos ni para la protección ni para el COVID-19. Vos ahora mismo que estás en Costa Rica te vas a dar cuenta que aún en los barrios, en los lugares más alejados, hay unidades de COVID. El sistema de salud ha destinado recursos extraordinarios para atender la pandemia. En Nicaragua más bien se le redujeron recursos al Ministerio de Salud del año 20 hacia el año 21 en el presupuesto nacional de la República. Estamos hablando de las mismas cifras del gobierno. Y en tercer lugar, el segundo desastre es que no se invierte en protección para el gremio médico. Conduce a una saturación, el fallecimiento de personas que pudiesen haberse salvado y que al final pues, es una tragedia para la familia nicaragüense. Algunos pacientes están reclamando que no les están haciendo las pruebas de la COVID a pesar de que tienen los síntomas del virus. ¿Cómo se están administrando las pruebas y cuál debería ser el protocolo en los centros de salud y en los hospitales en relación a este derecho de la población? Carlos Fernando, la medicina de nuestro tiempo se basa en diagnóstico. Vos tenés que hacer diagnóstico para hacer tratamientos correctos. Si no haces diagnóstico, vas a hacer tratamiento incorrecto, porque algunos pacientes que anden con problemas respiratorios y que no son COVID-19, lo vas a tratar como COVID-19. ¿Qué consecuencia trae esto? Que gastas los medicamentos innecesariamente en aquellas personas que no lo necesitan. Además de eso, los medicamentos tienen consecuencias adversas. Si has visto a algún paciente, te das cuenta que toma colchicina, que toma citromicina, que toma ivermectina, que toma corticoides, una gran cantidad de fármacos que para algunas personas termina siendo desastroso. Hasta 1 o 2% de las muertes por COVID se deben a reacciones adversas a los fármacos. Y esto te conduce porque el médico está a ciega. Desgraciadamente, el Ministerio de Salud se fundamenta en criterios políticos, no en criterios técnicos. FEPSalud domina como brazo político del Frente Sandinista toda la estructura administrativa del Ministerio de Salud y por tanto es quien decide al final a quién se le hace la prueba y quién no se le hace, o peor aún, el resultado de la prueba, porque nosotros no tenemos manera de comprobar que lo que dice el Centro Nacional de Referencia sea correcto, sobre todo en un país que está coaptado hasta el último espacio. No quiero decir con esto que las pruebas del Centro Nacional no sean fidedignas, son altamente fidedignas, tenemos un laboratorio muy capaz. El problema es que los resultados se distribuyen a discreción. La mayoría de pacientes que yo conozco se tomaron la prueba y nunca le dieron el resultado, ni positivo ni negativo. El Ministerio de Salud se ha negado a que los médicos independientes podamos hacer nuestras pruebas. En ningún otro país, excepto China, Rusia y Somalia, se ha hecho lo mismo que en Nicaragua, que es ocultar las pruebas de diagnóstico. ¿Qué impacto está teniendo en el gremio médico, en la población en general, esta campaña de intimidación y amenazas que desde el gobierno se ha venido lanzando contra médicos o contra periodistas independientes a los que acusan de difundir noticias falsas por informar sobre la COVID-19 y por desarrollar una labor de prevención? Lógicamente que el terrorismo de Estado trae sus consecuencias en la autocensura. Recordemos que el régimen somete al pueblo nicaragüense mediante el asfixio económico. Si sos médico y te quitan tu capacidad de trabajar, por ejemplo, te despiden. Hay inclusive amenazas de suspender la licencia de ejercicio profesional.
Los médicos nicaragüenses somos los peor pagados de todo el continente americano, aún por debajo de Haití. Eso significa que la mayoría de nosotros somos vulnerables al ahogamiento económico. Entonces el régimen pretende someternos en primer lugar por hambre. Esa es una realidad que debe saberlo el pueblo nicaragüense. En segundo lugar, porque para nadie es un secreto que aquí han habido desapariciones forzosas, han habido ataques de paramilitares a médicos y han habido también acusaciones oficiosas, ¿verdad?, ante la Fiscalía, como por ejemplo cuando la Asociación Médica Nicaragüense demandó políticas de Estado para tratar el COVID-19, aparecieron médicos oficialistas demandando a estas personas. Todo esto, por supuesto, que tiene su efecto en que la gente se autocensure. Sin embargo, nosotros hemos decidido no ser cómplices del régimen. Nosotros vamos a seguir narrando los hechos, nosotros vamos a seguir llamando a la protección y vamos a seguir haciendo lo que nosotros sabemos hacer, que es proteger la vida, el bien más valioso que el ser humano tiene. El hecho de que la señora Murillo en sus alocuciones nos ofenda, nos insulta, nosotros le vamos a responder con veracidad, nosotros le vamos a responder con hechos. Nosotros queremos en este momento decirle al señor Ortega y a la señora Murillo que como funcionarios encargados del gobierno, aunque no sean legítimos, deberían de asistir a las unidades de salud, porque aquí están pasando dos cosas: o ellos están orientando falsear las estadísticas, o sus funcionarios los están engañando, pues, y están haciendo el ridículo cuando dan cifras que ni siquiera OMS o EPS está creyendo. Tú puedes ver los medios internacionales y dicen Nicaragua no tiene reporte de vacuna, y cuando se ven, por ejemplo, las recomendaciones de viaje hacia Nicaragua, dice, aunque en Nicaragua se reportan menos de 200 muertes, la información no es creíble, por tanto, viaje bajo su propio riesgo. En otras palabras, el mundo democrático, el mundo civilizado, no cree absolutamente ninguna de estas patrañas de estadística. Ahora, la Unidad Médica Nicaragüense mantiene el servicio de información y de prevención. ¿De qué manera la gente puede informarse a través de los médicos que sí están dispuestos a brindar información y una labor de prevención? Sí, tenemos que decir que nuestras instalaciones fueron abandonadas, tuvimos que dejarlas por el riesgo de allanamiento, por la represión, por la persecución, porque teníamos información de que se nos iban a montar acusaciones falsas. No sabemos hasta qué grado iba a llegar el régimen, de tal manera que en prevención de nuestro personal y de las personas que allí dábamos consulta, pues decidimos dejar las instalaciones. Eso es fruto de la represión, cuando realmente lo único que nosotros hicimos en ese lugar fue atender a las víctimas de la represión y a aquellas personas, en el caso de COVID-19, que tenían alguna necesidad y no sentían la confianza de ir al sistema de salud. Nosotros en este momento hemos habilitado 3 líneas de WhatsApp que están, por supuesto, en el extranjero, porque no podemos hacerlo desde Nicaragua, donde no existe libertad de expresión, donde no existe seguridad para alguien que esté brindando información. Y lo que hacemos es un monitoreo a distancia. Una de las ventajas que ha traído el COVID-19, si se puede llamar ventaja, es que ha disparado la atención médica a distancia. La videoconsulta probablemente va a ser el futuro en la próxima década, pero ya despegó en este tiempo. De tal manera que nosotros podemos atender hasta el 80% de los enfermos de COVID-19 a distancia, darles recomendaciones, hacer un pequeño control epidemiológico, que es decirle, si usted tiene síntomas de COVID-19 en medio de una pandemia, aunque no tenga la prueba, debe de considerarse caso positivo, aíslese en su casa, tome medidas de seguridad para que no contagie a sus vecinos, a sus familiares, porque esto es lo que ayuda a reducir el impacto de la epidemia. Continuamos con el impacto económico de la crisis política de Nicaragua en Centroamérica. La embestida represiva del régimen Ortega Murillo y el cierre de la vía electoral en Nicaragua ya está provocando una repercusión negativa, no solamente en la economía nacional, sino también en la región centroamericana. Veamos lo que dicen el empresario hondureño Roberto Vinelli, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias de Centroamérica, y el empresario guatemalteco Nils Leporowski, presidente de la Federación de Cámaras del Agro de Centroamérica.
Los empresarios de Centroamérica están evaluando con preocupación la crisis política de Nicaragua y el impacto que podría tener en el clima de inversión y la economía de la región. Como un integracionista, siempre me preocupa cualquier cosa que pudiera interrumpir el flujo de comercio a través de Centroamérica y al mismo tiempo que interrumpe la paz de Centroamérica. Como usted sabe, pues hay mucha inversión centroamericana ahí y lo que esperamos es que esta inversión pues se respete y que se respete el derecho a la propiedad privada, no solo de las inversiones extranjeras, sino de los propios nicaragüenses, y que lejos de que venga un sistema expropiatorio, pues tengamos más certeza jurídica en la propiedad y tengamos más inversión en Nicaragua. ¿Conoce casos de empresarios que estén reconsiderando la idea de iniciar una inversión en Nicaragua o de mantener su inversión en Nicaragua? No he oído de inversionistas que se están retirando, pero tampoco he oído que un inversionista está loco para invertir en Nicaragua en este momento. Ese es el problema, que en crisis política normalmente el dinero que se mueve muy fácilmente tiende a evitar asentarse para hacer inversiones de largo plazo en un periodo de crisis política de corto plazo. En estos momentos no, pero sí le puedo decir que hay inversiones muy grandes de empresarios en Nicaragua y que ahorita pues toda esta situación está frenando el crecimiento y demás empresarios que quieran llegar a invertir en Nicaragua. Creo que ahorita va a haber un paro total a las inversiones, por lo menos extranjeras, en Nicaragua, esperando a que toda esta situación se normalice o se vea con más claridad hacia dónde va el país. El mayor temor de los empresarios es que la crisis de Nicaragua provoque, eventualmente, una interrupción en el transporte de mercancías. El primer efecto va a ser en el tema económico, el comercio. Todo Costa Rica tiene mucho comercio con Nicaragua, seguramente se va a ver muy afectado, al igual que Honduras y El Salvador, pero Nicaragua también es área de paso de los productos que transitan hacia Costa Rica, del Triángulo Norte, y todos estos temas, lo primero que afecta es la falta de certeza jurídica y el comercio. Sí, hay mucha inversión centroamericana también en Nicaragua. La crisis económica, que significa la interrupción de carreteras y cosas análogas, preocupan más porque eso sí arruina el buen crecimiento económico, no solamente de Nicaragua, sino de los países que exportan a través de Nicaragua al resto de Centroamérica o que importan a través de Nicaragua. Porque no solo es el comercio con Nicaragua, sino es el comercio que cruza Nicaragua, que está siendo afectado por todo este problema político. ¿Qué consecuencias podría tener para el resto de la región si Nicaragua es excluida del CAFTA? Si los Estados Unidos decide excluir a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio CAFTA, sería una decisión unilateral de los Estados Unidos, pero no sé cuánto afecta al resto de Centroamérica, excepto que si Nicaragua tomara una represalia en contra de eso, ya empieza a escalarse todo mecanismo para interrumpir el libre movimiento de comercio. Aquí el efecto lo va a tener más Nicaragua. Sería desastroso para el agroexportador y la industria nicaragüense que eso llegara a suceder. Y la apertura del CAFTA pues ha sido un gran generador de empleo y de inversión, y el efecto yo lo veo que sería más hacia los nicaragüenses, y seguramente el mercado que tenía ya Nicaragua lo tomaría algún otro país centroamericano sin ningún problema. Pero sí creo que no debiera ser así, y lejos de estarse cerrando mercados, debiéramos toda el área centroamericana
estar trabajando en conjunto para abrir más mercados a nuestros productos, porque al final todos producimos lo mismo. Los empresarios centroamericanos también están pendientes de las consecuencias políticas que puedan derivar de la crisis nicaragüense para la democracia en sus propios países. Desde el lado empresarial y desde que comenzó esta crisis en Nicaragua, por llamarlo así, pues primero Nicaragua es un país democrático que nos llama mucho la atención el cambio de rumbo que tomó de un momento a otro. Y la preocupación es que Nicaragua va hacia una dictadura total, en donde están, por decirlo así, encarcelando o minando el camino de la oposición. Estoy claro que en toda Centroamérica, en diferentes épocas, tenemos crisis políticas. En Honduras estamos en una época preelectoral. En El Salvador hubo el problema de la sustitución de la Corte Suprema de Justicia. Todo eso se presta para crisis política. Esto pues nos preocupa muchísimo. Nos preocupa mucho la forma como el gobierno pues está tratando al sector empresarial, que lo ve como una oposición, y eso no debería ser así. Siempre pues el sector empresarial ha estado trabajando del lado de la gobernabilidad. Este jueves 8 de julio, en la Plaza de la Democracia en San José, Costa Rica, los exiliados de Carazo conmemoraron el tercer aniversario de la masacre y la operación limpieza, ejecutada por la policía y los paramilitares en 2018. Catherine Estrada nos cuenta la historia y su demanda de justicia. Casualmente hoy en la mañana, en cuanto me levanté, lo primero que recuerdo son las caras de mis hermanos que murieron. Carlos Obando fue uno de los autoconvocados que participó en las protestas de Carazo contra el régimen de Daniel Ortega en 2018. Es uno de los sobrevivientes de la sangrienta operación limpieza, que policías y paramilitares ejecutaron el 8 de julio para eliminar las barricadas que la población había levantado en la resistencia cívica. Según un recuento del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, 38 personas fueron asesinadas ese día en el departamento. A 3 años de la masacre, desde el exilio, los caraceños conmemoran mes a mes a las víctimas. Sus fotos se exhiben los 8 de cada mes en la Plaza de la Democracia, ubicada en la capital de Costa Rica. Los exiliados se reúnen para demandar justicia y reparación por las muertes, al igual que libertad para los presos políticos que siguen en las cárceles en Nicaragua. Muchos fueron amigos míos desde pequeños, otros se bachilleraron conmigo, y a la hora de no estar ellos, pues es triste porque así como fueron ellos, pude haber sido yo, pude haber sido cualquiera de estos muchachos que están aquí. La fecha es muy dura para todos nosotros. Volver a recordar es volver a vivir, la verdad. Pero creo que eso es lo que nos ha mantenido hasta la fecha de pie y siguiendo de lucha por la memoria de todos los muchachos. Mucha tristeza, mucho dolor, pero sobre todo un compromiso moral con esas madres de esos caídos, un compromiso con nuestro pueblo nicaragüense, ya que ahorita por la represión que existe, ellos no pueden manifestarse ni hacer ninguna actividad, y nosotros desde el exilio estamos incidiendo con nuestras actividades. A la actividad se sumaron exiliados de otros departamentos y las Madres de Abril que se refugian en Costa Rica. Tiene mucho significado en nuestros corazones más, ¿verdad? Yo en estos días he estado muy deprimida porque ya se acerca, cada día recuerdo a mi hijo, que nos hablábamos, nos decíamos todo lo que podía pasar antes de que a él me lo asesinaran. Hoy no puedo hacerle un rezo, no puedo hacer nada en estos 3 años que él va a cumplir porque están asediando mi casa. Allá en Nicaragua no lo podemos hacer, tenemos que hacerlo aquí
porque allá nos callan, allá somos perseguidos, no podemos exigir justicia, porque no se puede, porque los mismos asesinos no quieren, no paran de andar secuestrando a la gente. Carazo no olvida y desde el exilio demanda justicia y libertad. El exilio no significa rendición, sino luchamos por una mejor Nicaragua, que aquí estamos siempre en pie de lucha, firmes y dignos, ni un paso atrás, y muy pronto estas actividades las conmemoraremos en nuestro querido departamento. Si fuera posible, ¿verdad?, algún día llegar al dictador Daniel Ortega para que sea juzgado por los crímenes de lesa humanidad, por todos nuestros hijos que fueron asesinados, los muchachos que han sido desaparecidos, que no sabemos a dónde fueron enterrados por sus esbirros. Eso es lo que yo deseo, justicia por cada hijo. Estamos en el exilio no por cobardía, sino para salvar nuestras vidas y al mismo tiempo gritar lo que muchos nicaragüenses no pueden hacer en Nicaragua, nosotros sí podemos decir. Queremos la libertad y la vamos a ganar en nombre de los caídos, de los que están reprimidos, de los que el hambre golpea. Y ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal. Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Buenas noticias. Miss Repliegue 2020 ha sido ratificada como Miss Repliegue 2021. Para ella también fue una sorpresa. Verán, lo que pasa es que este año no hubo repliegue y por lo tanto tampoco habrá concurso de Miss Repliegue. Y ese trono es demasiado importante como para dejarlo vacío. Es difícil entender cómo algo tan reaccionario como un concurso de belleza se asocia con esta fecha. El repliegue táctico fue un escape ejecutado por guerrilleros sandinistas el 27 de junio de 1979. Acompañados por la población de los barrios orientales de Managua, huyeron de la capital hacia Masaya. Durante los años 80 se celebraba con una caminata que seguía la ruta original. En la llamada segunda etapa de la revolución, Daniel Ortega decretó una celebración prosperada, de acuerdo a su nuevo estatus como capitalista, adquirido gracias a los petrodólares de Hugo Chávez. El camino de tierra fue sustituido por el asfalto de la carretera a Masaya, con abundante licor, el revolucionario de antaño, que por cierto, no estuvo en el repliegue original, viajaba en bus de turismo con aire acondicionado. Este año replegaron al repliegue por completo, porque el comandante Ortega está indispuesto. Creo, quién sabe. Por aquello de la transparencia, en realidad nunca podemos saber exactamente qué pasa con el inquilino de El Carmen. Hasta donde sabemos, pueden estar haciendo misas negras y rituales paganos en este mismo momento. Antes movían la fecha para acomodar sus misteriosas ausencias, pero este año ya ni eso. Ante la indiferencia oficial, no se hicieron esperar los reclamos de las masas que atesoran la conmemoración de esta magna fecha en la historia revolucionaria. Escuchemos sus reclamos. Ok, parece que la historia revolucionaria no es tan importante como nos quisieron hacer creer. Las masas se quedaron sin repliegue y solo hace falta una semana para la celebración del 19 de julio. Y Daniel Ortega lleva 18 días ausente. Comandante presidente Daniel Ortega. La última vez que lo vimos estaba en la cumbre virtual de los países del ALBA, mostrándole al mundo entero que no se acuerda del cumpleaños de la madre de sus 9 hijos. Y yo ando por los 75. Rosario anda acá de cumplir 60 y... ¿Ah? Ayer 70. Ayer cumplió 70. ¿Ah? El 22. ¿Cuánto? El 22. El 22 cumplió 70. ¿Cuándo volveremos a ver a Ortega? ¿Y cómo? ¿Llegará en persona a la plaza? Yo no sé. ¿Usarán un holograma? Yo no sé. ¿O quizás llevarán a un doble? Yo no sé. ¿O una cartulina impresa en tamaño natural?
Yo no sé. Hagan sus apuestas. Si aciertan, se pueden llevar una licuadora. ¿Ahora entienden por qué estaba empeñado en poner a su esposa como vicepresidente? Es como tener un dictador de repuesto. Tú y yo somos uno mismo. Oh. Así que, felicidades a Miss Repliegue 2020-2021. Con suerte, será la última de ese linaje y se quedará con la corona para siempre. La compañera Rosario, siempre al día con las nuevas generaciones, invocó a dos de los personajes favoritos de niños y jóvenes de todas las edades. Urracas parlanchinas. ¿Quiénes? Medios de comunicación que nosotros llamamos chachalacos. Urracas parlanchinas que se dedican a cantar únicamente malignidades. Ah, sí, las urracas parlanchinas. Qué linda la compañera. Siempre elevando el discurso público a la altura de un pleito de recreo. De esta manera, Murillo pretende denigrar a los periodistas independientes, que a pesar de la persecución del régimen, siguen informando a la población. Y ahora, la cápsula Wikipedia. ¡El enemigo ataca! Las urracas parlanchinas, conocidas en español como Tuco y Tico, Jekyll and Jekyll en el inglés original, son dos personajes concebidos por Paul Terry en 1946. El estudio 20th Century Fox produjo decenas de cortometrajes protagonizados por ellas, hasta 1966. Me gustan las tortillas, también la mermelada. Es curioso cómo recurren a productos culturales del imperio para buscar insultos. La cadena CBS compró los derechos de los personajes y los relanzó en el año 1979. ¿Coincidencia? Creo que no. Es irónico que una persona que obliga a los nicaragüenses a escucharla hablar durante horas, repitiendo frases hechas, mentiras y manipulaciones, acuse a cualquier persona de ser las urracas parlanchinas. Ayer nos mandaron a su casa. La posibilidad de retirar el cheque. Creo que el apodo le queda mejor a los más avesados estudiantes de la escuela de verborrea de Murillo. Lo siento, Tuco y Tico, la comparación es odiosa. No. Pero no crea que estas cajas de resonancia funcionan gratis. Una investigación de Divergentes reveló que los propagandistas del régimen reciben jugosos contratos publicitarios de instituciones del Estado, a pesar de que no tienen audiencia comprobada y solo subsisten porque pertenecen al ecosistema de desinformación de la dictadura. Me gustan las tortillas, también la mermelada. Y claro, ese es dinero que sale de los impuestos que pagan todos los nicaragüenses. Olvídense de las urracas parlanchinas. Esto están aplicando a ser Rico MacPato. ¿Están listos para jugar el juego que mantiene en vilo a Nicaragua entera? Es la chalupa criminal de la compañera Rosario. Los grandes empresarios, los opositores. ¿Quién será el próximo secuestrado? Los traidores, los de sotana. El problema es que ella lo juega solita y solo nos queda ser testigos o víctimas. Los médicos, los estudiantes. Cuando complete la cartilla, todo el país estará secuestrado. Los precandidatos. Pero lo que no sabe es que en este juego ella solo puede perder. Y aunque no lo crean, hasta los amantes más fieles del régimen tienen su ficha. Solo es cuestión de tiempo para que les toque, porque en una dictadura nadie está a salvo. En realidad, Murillo y su consorte sí pueden ganar algo. Pueden ganar más condena de la comunidad internacional. Esta semana, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que demanda investigar los fondos de la familia Ortega Murillo. Y en Estados Unidos, el anteproyecto Renacer avanza en su camino a convertirse en ley. Algo me dice que no habrá licuadora para ella. Es la chalupa criminal de la compañera Rosario, donde todos pierden, incluso ella. Aplican restricciones, detenciones ilegales, robo, secuestro, tortura y demás crímenes de lesa humanidad. Si eres nicaragüense, no tienes que hacer nada. Todos los ciudadanos se están jugando, aunque no quieran. Terminemos con este juego de una vez. Exigimos la liberación inmediata de Medardo Mairena, Pedro Mena, Freddy Navas, Lester Alemán, Max Jerez y los más de 130 presos políticos de la dictadura. Buenas noches.
Así llegamos al final de esta semana. Nuevamente, gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. Regresamos el próximo miércoles en Esta Noche con Cindy Regidor, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.